En las diferentes imágenes que ustedes pudieron observar, aparecen diferentes paisajes de América Latina. Y en esos distintos paisajes ustedes pudieron observar diferentes tipos de relieves. ¿De qué hablamos cuando hablamos de relieve? Nos referimos a las diferentes formas y alturas de la superficie terrestre. Los relieves se representan siempre en mapas físicos, como el que aparece a continuación, que son mapas en los que a través de distintos colores se muestran las diferentes alturas. Esas diferentes alturas, que siempre aparecen referenciadas en la escala cromática, van desde las mayores alturas, que aparecen en color marrón, como son las zonas montañosas, hasta las zonas más bajas, que aparecen en color verde y son las llanuras. También se muestran las profundidades de las masas de agua, que van desde las zonas de color celeste mucho más clarito, que siempre aparecen bordeando la zona continental, hasta los azules más oscuros, que son las zonas más profundas de los océanos. Es muy importante tener presente que el relieve está íntimamente relacionado con las actividades económicas que desarrollan las sociedades y con las formas en las que esas sociedades se apropian de los recursos naturales que cada ambiente les ofrece, y así van modificando esos ambientes. Por ejemplo, si bien por una cuestión de altura y porque a mayor altura menor temperatura, en las zonas montañosas es muy difícil el asentamiento humano, lo cierto es que esas zonas se aprovechan, por ejemplo, para desarrollar actividades económicas como la minería, la cría de llamas, de alpacas o de vicuñas. También en algunos puntos de esas zonas montañosas se puede desarrollar el turismo porque son zonas interesantes desde el punto de vista turístico. En contraposición a las zonas montañosas tenemos las zonas de llanuras, ¿sí? Que son las que aparecen de color verde. En estas zonas, como son zonas bajas y generalmente están recorridas por ríos caudalosos, sin demasiada pendiente, se desarrollan otro tipo de actividades humanas, como por ejemplo la cría de ganado ovino-bovino, el cultivo de cereales y oleaginosas, y además esto fomenta el mayor asentamiento humano. A su vez, si vamos a las zonas costeras donde aparecen los celestes más claritos y estamos en condiciones de asegurar que son zonas bajas, seguramente hay zonas de playa. Si a estas zonas que son de poca profundidad de las masas de agua le sumamos, por ejemplo, un clima mucho más cálido y mucho más agradable, vamos a saber que en esos lugares es posible que se desarrolle la actividad económica del turismo. Pero vamos a ver ahora todo esto que hablamos observándolo desde otro punto de vista. Aquí vemos todo el territorio de América Latina, pero desde un satélite, y también es posible distinguir los diferentes tipos de relieve. En el oeste, sobre la zona costera, el continente presenta extensas cadenas montañosas de gran altura, más o menos continuas, que se extienden de norte a sur. En el territorio mexicano, esas elevaciones, vamos a acercarnos, reciben el nombre de Sierra Madre Occidental al oeste y Sierra Madre Oriental al este. Vamos a hacer un acercamiento hacia esa zona. Y mientras realizamos ese acercamiento les voy a contar que es una zona muy rica en minerales, por lo tanto se puede desarrollar la industria de la minería y además está formada por encadenamientos montañosos que están separados entre sí por valles o quebradas que son recorridos por ríos. Vamos a abandonar el territorio mexicano y volver a la vista total de América Latina. En América del Sur, el relieve montañoso forma lo que conocemos como Cordillera de los Andes, que a su vez se divide en tres sectores. En los territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador forma los Andes del norte. En los territorios de Perú y Bolivia, que es el sector más ancho, forma los Andes centrales, muy ricos en recursos mineros. Y en los territorios de Argentina y Chile forma los Andes del sur. A
A su vez, en este sector, la cordillera es un elemento natural utilizado para establecer el límite internacional entre ambos países, entre Argentina y Chile. A su vez, en este sector, en el territorio argentino, en la provincia de Mendoza, se encuentra el pico más alto de América y uno de los más altos del mundo, que es el Cerro Aconcagua. Vamos a hacer un acercamiento a este pico mientras les cuento que hay muchas montañas que por su altura tienen en las cimas nieves eternas, es decir, nieves que están presentes a lo largo de todo el año, más allá de las estaciones en las que nos encontremos. Mientras dejamos atrás el Cerro Aconcagua, les cuento que en el sur del territorio argentino-chileno, los Andes patagónicos fueguinos pierden altura, se cubren las laderas de las montañas por bosques y además entre los encadenamientos aparecen glaciares. Vamos a hacer un acercamiento a esa zona para ver cómo es el paisaje. Otro relieve que podemos encontrar en América Latina es el relieve de llanura, que como ya explicamos al comienzo del video, es el más propicio para el asentamiento humano y para el desarrollo de las actividades agrícola-ganaderas. En América Latina tenemos tres grandes llanuras: la llanura del Orinoco, al norte, la llanura amazónica, en este sector, y la llanura chaco-pampeana. Las tres grandes llanuras están atravesadas y recorridas por grandes e importantes ríos navegables que además colaboran y contribuyen al desarrollo económico de la región porque sirven para el traslado de la mercadería. Vamos a acercarnos en primer lugar a la primer llanura, que es recorrida por el río Orinoco, que es la llanura del Orinoco. Mientras nos alejamos de la llanura del Orinoco, les quiero contar que otra de las grandes llanuras que hay en el territorio de América Latina es la llanura del Amazonas. Esta es una región recorrida por el río del mismo nombre, que está cubierta por una densa selva, muy aprovechada no solo por la industria forestal y farmacéutica, sino que se ha convertido en uno de los rincones más biodiversos del planeta. Vamos a hacer un acercamiento a esta llanura y al río Amazonas, que es uno de los cursos de agua más importantes del mundo. Finalmente, la tercera llanura importante que hay en el territorio de América Latina es la llanura chaco-pampeana, que ocupa gran parte del territorio argentino y además se caracteriza porque, sumada al clima templado, en toda esa región es posible el desarrollo del cultivo de cereales y oleaginosas y además la cría de ganado vacuno y ovino. Vamos a hacer un acercamiento a uno de los grandes ríos que atraviesa esta llanura, que es el río Paraná. Que además funciona como un canal de navegación muy importante para el transporte de mercadería hacia el Río de la Plata y finalmente para el transporte de esa mercadería a nivel internacional. Ya hablamos del relieve de montaña y el relieve de llanura. Vamos a concentrarnos ahora en un tercer tipo de relieve, que es el relieve de mesetas. En el territorio de América Latina encontramos relieve de mesetas en tres sectores. El sector norte, que es donde encontramos la meseta o el macizo de Guayania. En el sector centro, que encontramos todo lo que es el macizo de Brasilia. Y finalmente en el territorio argentino, en el sur del territorio argentino, la conocida meseta patagónica. Las mesetas son territorios formados por rocas muy antiguas, planos y elevados, muchas veces
han sufrido fracturas y por eso fragmentos de esos macizos se elevan y otros descienden formando saltos. Por lo tanto, cuando hay cursos de río en esa zona se forman las cascadas, como por ejemplo las cataratas del Iguazú. Vamos a hacer un acercamiento a estas tres grandes mesetas o macizos. En primer lugar, el macizo de Guayania, que se encuentra en el norte de América del Sur. Como dijimos, está formado por rocas muy antiguas que han sido desgastadas por los agentes externos, como por ejemplo el agua o el viento, que han ido redondeando sus formas. Vamos a alejarnos para poder acercarnos a otro sector del macizo de Guayania. Como dijimos, son grandes bloques que muchas veces tienen desniveles formando cascadas. Uno de los saltos o de los ejemplos más claros de estos desniveles son las conocidas cataratas del Iguazú, que además están consideradas como un patrimonio natural de la humanidad. Dejamos atrás las cataratas del Iguazú para adentrarnos en la meseta patagónica, que está formada por grandes bloques de rocas muy antiguas separadas entre sí por cañadones, que son antiguos cursos de ríos que se secaron. Vamos a hacer un acercamiento a la meseta patagónica para conocer de qué se trata ese paisaje. Abandonamos el relieve de meseta y por último les quería contar que, como hablamos al principio, en las zonas costeras son zonas de poca profundidad. Por lo tanto, si a eso le sumamos un clima cálido, un clima templado, nos da como resultado zonas donde es propicia la actividad turística. Vamos a acercarnos a una de esas regiones para ver de qué se trata el paisaje. Bueno, ya realizamos un recorrido bastante completo por todos los relieves de América Latina. Lo que yo les recomiendo a los que quieran es que utilicen esta aplicación de Google Earth para poder realizar un recorrido bastante interesante por los distintos relieves y paisajes que hay en América Latina.